Muy buenas tardes, cordial saludo para aquellos que nos acompañan en esta nueva versión, quinta ya del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, una tarde de ponencias con invitados muy interesantes, como es de costumbre, pues ya en este marco del Festival Internacional de Arte. Bueno, dentro de, digamos que los invitados que teníamos programados, cabe destacar que tenemos una invitada, la invitada Leila Dunia. Ella lastimosamente no nos va a poder acompañar el día o en la tarde de hoy. Entonces, seguimos también pues fuertemente ahí con los cuatro invitados que tenemos pues preparado para esta tarde llena de intervención. Bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con el primer ponente, John Mario Montoya, ¿sí? Con su ponencia Crónicas de un cuerpo testigo. Les cuento un poco acerca de John Mario. John Mario es magíster en arte, es técnico y tecnólogo de la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango. Desde 1999 ha estado vinculado a esta institución como docente, líder de proyectos y docente investigador de los programas vinculados a la Facultad de Prácticas Visuales. Como artista e investigador, su interés siempre ha estado relacionado con temas sociales, específicamente con la violencia, que ha marcado la historia de nuestro país. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas y ha escrito varios artículos para revistas de divulgación y ha participado en diferentes encuentros académicos en los que se ha socializado ponencias con respecto a sus investigaciones. En los últimos años, su interés se ha volcado hacia la memoria y el papel que juega el arte en la reconstrucción, salvaguarda y actuación de esta. Bueno, nada, le damos la bienvenida a John Mario y bienvenido. Está de nuevo por acá y bien pueda, cuando guste. Muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores del festival por darnos la oportunidad de participar nuevamente en él y a contar un poco la evolución de nuestros proyectos. Bueno, como ya saben, mi nombre es John Mario Montoya, soy artista plástico radicado en Medellín, especialmente en el sur del Valle de Aburrá. Vivo en Itagüí, trabajo en Envigado, en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango. Ese es, digamos, mi lugar y casi que mi proyecto de vida. Llevo allí cerca de 22 años, tanto, como lo dijo Giovanni, como estudiante, como egresado de esta institución, como también como docente. Les cuento que en el año pasado, en el 2019, tuve la oportunidad de participar del cuarto Festival Internacional de Arte Contemporáneo con la propuesta titulada Crónicas de un cuerpo testigo. Este trabajo fue el resultado del proceso de formación en posgrado que realicé entre 2017 y 2019 en la maestría en artes, allí mismo en la Universidad de Cali. Mi propuesta se configuró como el resultado de una necesidad personal, una necesidad de dar testimonio en torno a una época de mi vida que seguramente no solo me marcó a mí, sino a toda una generación. Eh, Como les cuento, nací y crecí en un barrio popular del municipio de Itagüí, un barrio obrero, y el primer recuerdo que tengo de este barrio es un muerto. Eh, Perdón. Por eso, cuando decidí iniciar mi maestría con énfasis en creación, mi objetivo se centró en realizar una propuesta sobre la memoria y especialmente en torno a una época muy violenta y de una violencia muy cruda y descarnada que vivió mi ciudad entre los años de 1989 y 1993. Estos fueron 5 años en los que me vi incluido en los acontecimientos de una sociedad enferma, de un síndrome de violencia que rebasó límites nunca antes vividos. Esta violencia se convirtió
en algo tan frecuente y tan cotidiano para nosotros que solo nos percatábamos de ella cuando se nos ponía literalmente de frente. En Medellín y su área metropolitana durante estos años finales de los 80 y principios de los 90, las cifras de muertes violentas superaron los 7.000 casos por año, un promedio de 600 muertos por mes, más de 20 asesinatos por día. En 1993, con la muerte de Pablo Escobar, en 1993, con la muerte de Pablo Escobar, parecía cerrarse ese telón de esa obra macabra, pero lo cierto del caso es que su sombra siniestra, esta sombra de corrupción, delito y narcotráfico, ha cubierto hasta nuestros días no solo la historia de mi ciudad, sino también la historia de mi país. Yo nací en 1971 y mis recuerdos están llenos de muertos. Nunca perdí a nadie cercano, no fui desplazado ni víctima directa, nunca perdí nada más allá que la tranquilidad. Nunca sentí un dolor profundo, aún así mis recuerdos están llenos de muertos. Fui un testigo y este trabajo de investigación-creación se configura como un testimonio, una crónica, tanto visual como escrita, compuesta por imágenes sobre acontecimientos particularmente violentos, que componen mi memoria individual, la memoria colectiva de mi comunidad y la historia reciente de mi país. Este ejercicio de investigación-creación se configura entonces como una propuesta artística en torno a la relación que tienen el arte con la memoria, y se pregunta por la manera en que ésta constituye un territorio donde confluyen no solamente los hechos reales, sino también la ficción. El modo en que decidí abordar esta relación es a partir de la crónica como herramienta metodológica y de creación. Tomé esta decisión por dos razones. La primera, porque me permitía realizar una propuesta desde el relato y desde el archivo, en resonancia con los campos literarios y de las artes visuales. La segunda, porque desde la crónica pude trabajar el testimonio, desde la reconstrucción ficcional, de lo velado por la amnesia y el olvido. La crónica me permitió una nueva apropiación de la memoria en tanto retorné a ella como un hecho inconcluso, y finalmente me permitió una reflexión crítica, todo esto configurándose a través de una propuesta. El testimonio, inicialmente entonces hice un rastreo, tanto artístico como teórico, una especie de estado del arte, en el que encontré y fueron surgiendo una gran cantidad de referentes muy importantes. José Alejandro Restrepo, con su propuesta de memoria histórica a partir del videoarte, además un texto suyo titulado Cuerpo Gramatical, un texto en torno al cuerpo representado, presentado y violentado. También Consuelo Pavón, con un texto Construcción de Cuerpos, un artículo que me permitió acercarme más cómodamente al pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari, un par de referentes absolutamente necesarios en el contexto de la investigación-creación. De estos dos autores, pues usamos dos herramientas casi que genéricas en el proceso de la investigación y creación. Ellas son el rizoma y la cartografía. Estas herramientas me posibilitaron identificar a partir de preguntas como cómo configurar una propuesta artística en torno a acontecimientos que marcaron mi juventud, relaciones, y aparecieron dentro de estas herramientas relaciones entre conceptos que de otra manera me hubieran parecido ajenos y poco realizables y además contrarios. El rizoma y esa lógica expansión a una cartografía a medida que los conceptos develaban nuevos territorios y nuevas conexiones con conceptos cercanos, me permitieron una nueva lectura y múltiples relaciones entre conceptos y hechos que parecían sólidos e inamovibles. Relaciones antagónicas empezaron a tener lógica en esa estructura propuesta por Deleuze y Guattari.
en la medida en que los territorios podían ser conectados por trayectos discursivos sobre aquel mapa. Historia y ficción, realidad y artificio, memoria y engaño comienzan a tener lógica desde la construcción de una narrativa mediada por la versión de un testigo, sobre todo cuando el testigo, digamos, de alguna forma cuenta su propia versión y de hecho de alguna forma tergiversa la realidad. En este caso, mi testimonio era, digamos, el centro de todo este proceso, un testimonio que se había ido alimentando de la ficción a medida que fueron pasando los años y del cual fue surgiendo una crónica que como género literario me permitió integrar elementos de verdad y ficción y me facilitó el inicio de una escritura que tal vez no es necesariamente académica, pero me permitió un primer impulso para desarrollar mi propuesta. Mi primera acción entonces fue realizar 3 crónicas, pues escribir y de allí salieron 3 crónicas que cuentan partes o apartes de mi vida durante estos años de finales de los 80 y principios de los 90. Mi primera acción entonces fue construir esta crónica escrita. De esta se derivaron 3 textos cortos sobre acontecimientos que marcaron mi vida durante los años mencionados. En el primer texto se refiere a Sturpi, un ambiente distinguido. En ella relato los acontecimientos ocurridos durante la noche del 14 de diciembre de 1990, en la que un grupo armado disparó contra las personas que se encontraban en la taberna Sturpi, en el municipio de Itagüí, en el barrio San Pío, a la que yo asistía casi todas las noches y donde tenía mis mejores amigos y que por cuestiones del destino, pues aquella noche tardé mucho en llegar. La segunda crónica, Defendiendo la democracia maestro, se basa en mi condición de ciudadano, una condición que obtuve durante aquellos años. Al cumplir mis 18 años, mi cédula la obtuve el 19 de abril de 1989 y cuando la recibí me permitió hacer parte a través del voto de las decisiones que se tomaban en mi país. Pero entre 1989 y 1990 los asuntos de política poco tenían que ver con el debate en nuestro país. Más bien era un asunto de supervivencia. Durante el proceso electoral en estos años, si ustedes recuerdan, 3 candidatos a la presidencia fueron asesinados y hasta el día de hoy estos crímenes siguen en total impunidad. El final y finalmente la tercera crónica, una crónica sobre el cuerpo como evidencia de la violencia, describe mi papel como espectador. Yo, como les cuento, vivo y he vivido durante casi toda mi vida en la ciudad de Itagüí y específicamente en San Pío, y allí queda el cementerio Montesacro, donde fue enterrado Pablo Escobar, y esta última crónica describe mi papel como espectador de la muerte y el posterior entierro del cuerpo de Pablo Escobar, todo un espectáculo en el cual el cuerpo se exhibió como una especie de trofeo, un trofeo que poco sirvió, ya que las cosas continúan igual durante muchos años. Escribir un texto poco académico como una crónica, con esa libertad que me concedió, constituyó un punto de partida que me facilitó el proceso de creación y así como se configuraron rápidamente los productos de mi propuesta. Una propuesta que junto a estas 3 crónicas escritas contiene una serie pictórica, titulada De Cúbito, que recrea desde la reconstrucción ficcional acontecimientos reales o ficticios que aluden a relatos y testimonios. En algunos casos, a eventos específicamente reales, o en otros a, digamos, composiciones pictóricas que de alguna forma representan una gran cantidad de acontecimientos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un retrato, una propuesta en torno a la muerte de Pablo Escobar, y cómo la reconstruye a partir de mi propio gesto, de mi propio cuerpo. De Cúbito entonces recrea desde la reconstrucción ficcional acontecimientos reales o ficticios
Son cerca de 15 pinturas donde todo se ha simplificado a un cuerpo que yace horizontalmente. Este cuerpo representa uno o todos los acontecimientos violentos que vivimos hace 30 años. En esta serie el material que uso es supremamente importante, se hace protagonista la textura, el color y el aspecto del material. Él alude al sujeto representado, ¿sí? Al político, al muchacho de barrio, al periodista. Eh, y esa posición, la posición de culto, eh, también pues además de darle el nombre a la serie, eh, tiene algo adicional y es que el uso de mi propio cuerpo como modelo para la mayoría de las pinturas de alguna forma reafirma el título del trabajo, Crónicas de un cuerpo. El segundo producto que compone mi dispositivo artístico lo constituye un juego de imágenes editadas a modo de video y que proponen una especie de parecido razonable entre imágenes fotográficas de acontecimientos violentos reales y composiciones pictóricas específicamente del periodo barroco. La idea creativa es una evolución de mi primera intención, esa primera intención con la que uno entra a la maestría, esa primera idea y que constituía una especie de ejercicio de apropiación donde realizaba pinturas de gran formato a partir de las composiciones del barroco, pero integrándolas con acontecimientos contemporáneos. Este proyecto entonces evolucionó de tal forma que se configuró como un proyecto de video en el cual eh, relaciono estas imágenes tanto desde el punto de vista compositivo como también desde los elementos discursivos. Una especie de texto que alude a las dos imágenes y que juega con describirla ambas desde la realidad. Me estoy perdiendo un poco dentro del texto, voy a retomarlo. Entonces, la idea creativa, bueno, la propuesta fue evolucionando y se acomodó entonces a las condiciones finales del trabajo, presentándola a modo de video instalación bajo el nombre de Parecido Racional. Este juego de imágenes y palabras, eh, este juego de imágenes y palabras constituye y busca ser un paralelo entre la historia del dolor representado a través del arte y los acontecimientos dolorosos que aún hieren la memoria colectiva colombiana, presentados a través de imágenes fotográficas que registran acontecimientos impunes, tragedias inexplicables y muertes sin resolver. Este artificio de apropiación pretende exponer de alguna forma el carácter cíclico del dolor. Finalmente, el proyecto como tal de Crónicas de un cuerpo testigo lo complementa un archivo, un elemento aglutinador y dinamizador de la propuesta, ya que contiene una recolección cronológica de documentación y una documentación de los acontecimientos reales acaecidos entre 1989 y 1993, y además contiene, aparte de las crónicas escritas, todo esto conectado por una estética de fichas de criminalidad. Y este trabajo, pues es un trabajo del 89 y tengo que contarles que el trabajo ha derivado y ha, digamos, evolucionado dentro de mi rol como docente. Para esto debo explicar pues que mi rol en este trabajo de investigación, creación, inicialmente se centró en mi condición de artista, pero mi condición de docente siempre permeó toda la propuesta y es por esto que finalmente en ella actúo no solo como ese cuerpo afectado, ese investigador y ese creador, sino también como docente. Y esto lo puedo evidenciar en la medida en que iba resolviendo con la propuesta creativa también el texto escrito académico. Me di cuenta entonces que el resultado podía considerarse como una especie de modelo susceptible de ser replicado por otros que se encontraban en situaciones similares a la situación en que yo me encontraba, esa situación de crear e investigar desde la memoria como estrategia de creación de las artes plásticas. Y pensaba directamente
en mi condición de docente y en la necesidad de mis estudiantes de encontrar herramientas que les facilitaran los procesos de investigación. Es así entonces como encuentro y quiero profundizar un poco en torno a ese proceso metodológico y cómo se convirtió en la actualidad en un modelo de investigación-creación que aplico en mi labor docente y que, digamos, he empezado a aplicar durante este año y he evidenciado que es posible que se convierta en un modelo que facilite muchísimos elementos de investigación en los estudiantes. Como ya les había contado, uno de mis primeros pasos fue construir entonces la crónica escrita, que me facilitó el proceso de creación y escritura académica, pero quiero contarles cómo llegué a elegir la crónica como posible estructura para mi trabajo. Una de las primeras cosas que se hicieron notorias en la construcción de mi marco referencial y teórico fue la obra de Cristian Boltanski, acompañado por un texto de Natalia Fortuny, una investigadora, doctora en ciencias sociales y docente de la Universidad de Buenos Aires, que ha realizado investigaciones en torno a la obra del artista. Ella realizó un texto que se llama Memento Mori, un recorrido por la memoria, el tiempo y el espacio en la obra de Cristian Boltanski, y allí Fortuny plantea que Boltanski mantiene un juego constante que se repite en toda su producción artística y es el diálogo y la confusión permanente entre lo documental, entre el documento real y la ficción. Boltanski recurre a presentar como pruebas infalibles, como evidencia objetiva y verificable, aquello que posiblemente no lo es, y consigue generar en el espectador la certeza de una memoria que puede ser la del artista o hasta la propia. Según Natalia Fortuny, esto lo logra ya que su obra se sitúa en una frontera entre la historia y el relato ficcional. Fortuny hace un paralelo entre los términos history and story por su cercanía fonética. Esto para determinar que la obra de Cristian Boltanski se sitúa en una especie de territorio compartido por estos dos conjuntos, history como la sucesión de hechos de cierta naturaleza objetiva, mientras que story, un cuento que describe eventos o personajes imaginarios. Fortuny propone que tal vez es allí en esa intersección entre la historia y el relato, siempre tangencial e incompleta, donde se encuentran las obras de Cristian Boltanski, unas obras a las que él llama pequeñas memorias. En esa intersección específicamente, es donde tal vez encuentro esa subjetividad que también encuentro en la crónica. En esa intersección entre ese documento y ficción es donde se aparece también situada la crónica como género literario, ya que es una especie de híbrido liminal, ¿sí?, que transita las fronteras entre el periodismo y la literatura. Es en esa intersección y es esa subjetividad la que la emparenta con la obra artística visual. Darío Jaramillo, en Antología de la Crónica Latinoamericana, plantea que la crónica es subjetiva por naturaleza, parcial en la medida en que el autor actúa como protagonista o testigo, y esa subjetividad en la que navega este género es en la que encuentro esos elementos que la emparentan con la creación. Pero, aunque ya había escrito una crónica, aún estaba incompleto el asunto, no encontraba elementos que me permitieran conectarlas con las posibles soluciones plásticas. Necesitaba encontrar o idear una estrategia metodológica que me permitiera, desde la creación plástica, establecer un vínculo con la crónica como metodología. Allí me encontré con un texto de Thomas McKeevely, un texto de 1984 titulado En el ademán de dirigir las nubes. McKeevely plantea que todo lo que pudiéramos decir acerca de una obra son atributos de la misma y nos propone un inventario de 13 contenidos desde donde emanan contenidos discursivos de la obra y donde la obra de alguna forma se convierte en una especie de emanador de textos y discursos. Yo tomé ese inventario de elementos, de contenidos, y en un cambio de dirección lo apropié como un posible modelo de creación que me permitía tener el control sobre los posibles resultados de este ejercicio. El ejercicio de creación se fueron generando entonces las conexiones entre diferentes aspectos que emanan
de contenidos representacionales, aportes textuales, medios de la obra, material, escala y demás. Estas categorías conforman entonces una cadena de relaciones que dieron como resultado las tres propuestas que componen el dispositivo artístico y que de hecho se tituló Crónicas de un cuerpo festivo. Me queda entonces por presentar que dentro de esa metodología que usé, hay dos herramientas supremamente importantes para mi trabajo. Las herramientas de rizoma y cartografía, dos herramientas que son utilizadas constantemente por los artistas, pero que a veces siento que tenemos cierta dificultad en darles un uso real. Allí, a partir de las propuestas de Freddy Alzate, me encontré con un elemento muy interesante y es como la cartografía y el rizoma pueden derivar en una especie de mapa que permite trayectos discursivos. Ese rizoma que parte de esa cartografía inicial, de ese inicio de conceptos primarios, pues evoluciona una gran cartografía que me permite realizar unos recorridos discursivos que estoy aplicando con mis estudiantes. Entonces, la metodología que estoy aplicando con mis estudiantes dentro de asignaturas que tienen que ver con el inicio de la investigación es una metodología donde recurro a la crónica como un proceso que les permite a los estudiantes, digamos, un inicio claro frente a lo que van a realizar. Así entonces, que el primer paso que doy con los chicos es identificar esas inclinaciones creativas y técnicas que reconocen como parte de su quehacer artístico o que se han consolidado en una formación como terrenos en los que se sienten cómodos, el dibujo, la pintura, la fotografía. También identificamos entonces, en segundo lugar, las temáticas o inclinaciones creativas que cada uno de ellos tienen y a partir de esto se generan unas preguntas, cómo hablar de esa propuesta, cómo construir ideas en torno a ella, cómo redactar justificaciones, objetivos y demás elementos que establecen las condiciones mínimas de un proceso de investigación-creación, o cómo construir hipótesis creativas que permitan intuir la materialización de una obra, las indagaciones necesarias para darle soporte discursivo. Y la respuesta es aligerar de pronto la carga del estudiante, permitirle escribir desde la comodidad de un género como la crónica sin pretensiones académicas, pongo esto entre comillas, como lo es la crónica. Esta se convierte en un punto de partida cómodo que le posibilita al estudiante reconocerse dentro de una temática en particular, identificar las conexiones que como persona lo involucran dentro de esta y reconocer los orígenes de su inclinación por ella. La crónica entonces es el punto de partida de estas herramientas que da inicio a un modelo y me permite desarrollar gradualmente otros productos en la medida en que cada paso nos aporta elementos para la construcción del texto. El segundo paso es reconocer en esa crónica conceptos claves que pueden ser leídos como categorías dentro de la propuesta. Es así como cada estudiante extrae de su crónica palabras que constituyen por algún motivo las bases de su propuesta. Estos términos son como una especie de mazorca que se desgrana a partir de la búsqueda de significados y de acepciones, y el encuentro con estas acepciones también encuentra una multiplicidad de información al recurrir digamos, elementos como la estructura etimológica. Esta acción de desmenuzar la palabra se van configurando esos territorios que permiten al estudiante levantar esa cartografía, una construcción que no solo se alimenta de los términos iniciales, sino que también empiezan a surgir por cercanía y por antagonismo, otros que complementan ese gran territorio que al poder ser visto desde su generalidad permite al estudiante una comprensión más clara de su propuesta inicial. La cartografía entonces nos permite generar recorridos y trayectos. Ese sería el segundo proceso a los cuales los estudiantes se llevan su proyecto. Un primer ejercicio entonces es
evidenciar este tipo de trayectos discursivos, una especie de juego retórico en el que el estudiante construye discursos emanados desde su cartografía. Este juego puede direccionarse hacia cada uno de los elementos que componen un ejercicio de investigación-creación, construir, por ejemplo, una pregunta o establecer los elementos claves de una introducción o una justificación. Finalmente, los contenidos discursivos que emanan de la obra, que aún, digamos, en el proceso de formación y de este año no he podido aplicar definitivamente porque tendríamos que llevarlo a otra asignatura, pues tendrán también la posibilidad de permitirle al estudiante encontrar a través de estos contenidos, sobre todo aquellos formales y metaformales, formales en tanto componen las características de la obra y metaformales porque, digamos, son contenidos que están flanqueando la obra, contenidos como, digamos, la relación de la obra con la historia del arte o la relación de su propuesta con una tradición iconográfica específica, o tal vez el uso de algunos elementos como los tropos lingüísticos aplicados al arte, como, digamos, no sé, la ironía, la parodia. Bueno, este es entonces la evolución que ha tenido mi trabajo. Definitivamente siento, y lo vuelvo a decir, el hecho de tener la condición de docente me obliga de alguna forma a pensar siempre en cómo aplicar mis proyectos a la parte de la educación. Tal vez me faltó, tal vez, proponer algunos ejemplos de cómo los chicos han construido algunas cosas, pero creo que el tiempo se nos está agotando. ¿Qué dices tú, Joan? Sí, John Mario, lastimosamente es así, y más pues cuando el tema es muy interesante. Lastimosamente, pues igual tenemos a las 5:30 pues, un espacio para responder a preguntas las que van surgiendo durante toda la tarde y ahí podemos posiblemente ampliar un poco más el tema y esta parte pues por la cual o con la cual estás haciendo el cierre. Entonces esperemos a ver si tenemos la oportunidad más adelante, Mario. Claro, perfecto. Ok, muchísimas gracias entonces por la oportunidad. Agradecerle especialmente a los organizadores, especialmente a Pedro, que fue la persona que me acompañó en el proceso de todo el proyecto de maestría. Nuevamente agradecer a la universidad por este tipo de espacios que nos permite compartir nuestros proyectos, tanto creativos como de investigación.